Sin que me viera, me escondí en su auto y escuché un audio de su amante. Pero no era la primera vez. Lucía pensaba que su vida era perfecta. Una mujer admirada, rodeada de lujo, con un matrimonio envidiado por todos. Pero, a veces, lo que brilla desde fuera esconde grietas que nadie imagina. Un instante de duda, un silencio que se quiebra con una voz inesperada. Y de pronto, el mundo que parecía sólido comienza a tambalearse. Porque no siempre es la traición lo que duele más, sino descubrir quién se oculta detrás de ella. Un matrimonio de apariencias, un secreto guardado entre contratos, viajes y millones, y una verdad que puede destruir o transformar para siempre. Quédate hasta el final para descubrir lo que nadie se atreve a contar. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. La noche caía sobre la costa mediterránea con un aire de sofisticación que parecía no tener fin. El Hotel Mar de Plata brillaba como un diamante en medio de la ciudad, rodeado de coches de alta gama y de invitados vestidos con trajes impecables. Los reflectores iluminaban la alfombra roja y las cámaras capturaban cada gesto de la élite empresarial que entraba al salón de gala. Lucía caminaba del brazo de Julián, aparentando una felicidad que hacía tiempo había dejado de sentir. Las risas se mezclaban con brindis y comentarios sobre inversiones millonarias, pero ella percibía que algo no encajaba. Julián, en lugar de disfrutar de la velada, revisaba con insistencia su teléfono, como si allí estuviera el verdadero espectáculo de la noche. Desde hacía semanas, Lucía notaba que las excusas de su marido se repetían. Llamadas urgentes del consejo, reuniones nocturnas con socios extranjeros, viajes improvisados. Todo sonaba creíble para los demás, pero no para ella, que lo conocía mejor que nadie. Aquella noche, algo dentro de su pecho le pidió dejar de mirar hacia otro lado. No sabía si era intuición o simple cansancio de tanto fingir, pero decidió seguirle los pasos con el sigilo de quien se juega su propia dignidad. Entre los murmullos del evento, esperó a que él se levantara con la excusa de atender un asunto delicado. Tras unos segundos, se deslizó entre los pasillos hasta llegar al estacionamiento subterráneo. La zona de garaje era un contraste absoluto con el bullicio del salón principal. Allí, el silencio solo se interrumpía por el eco de sus tacones y el destello metálico de los autos estacionados. Coches deportivos, limusinas de lujo, motores que parecían pertenecer a otro mundo. En medio de ellos, destacaba el Bentley blindado de Julián, símbolo de poder y patrimonio familiar, orgullo que siempre presumía como prueba de su éxito. Lucía se acercó con el corazón acelerado, convencida de que aquella vez descubriría algo que pondría nombre a sus sospechas. Sin pensarlo demasiado, abrió la puerta trasera y se escondió dentro, conteniendo la respiración como si su vida dependiera de ello. Sentada en el asiento de cuero beige, rodeada por el aroma a madera pulida y perfume caro, se sintió prisionera de un secreto que estaba a punto de revelarse. El móvil de Julián, conectado al sistema de sonido del coche, vibró con un mensaje entrante. Ella cerró los ojos, como quien se prepara para un golpe, y de pronto, una voz femenina inundó el interior del vehículo. Era una voz insolente, cargada de seguridad y desprecio. ¿Otra vez la dejaste sola? Pobre idiota de lujo, no se da cuenta de nada. Te espero en el mismo restaurante. Quiero brindar contigo antes de que vuelvas a tu teatro. Las palabras fueron como cuchillas atravesando la piel. Lucía sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. No era solo la confirmación de una traición, era el tono de burla, la humillación convertida en juego para aquella mujer que se atrevía a ridiculizarla. Lo peor no fue escuchar la risa del amante, sino la respuesta inmediata de Julián, grabada en un mensaje previo que el sistema reprodujo automáticamente. Cariño, sabes que nada me importa más que tú. Ella no sospecha nada, es cuestión de tiempo. Este auto siempre será nuestro refugio. Un temblor recorrió el cuerpo de Lucía. No era la primera vez. El coche, ese símbolo de lujo y estatus, era también el escondite perfecto de sus mentiras. Todo cobraba sentido. Las llamadas misteriosas dentro del garaje, las salidas repentinas, la manera en que guardaba las llaves como si fueran un secreto de estado. Ella había sido ciega, o tal vez demasiado generosa al conceder el beneficio de la duda. El audio revelaba que el engaño llevaba tiempo, que había una rutina establecida, que el patrimonio familiar se sostenía sobre una doble vida cuidadosamente planificada. Contuvo las lágrimas, obligándose a no ceder al desconsuelo. Respiró hondo, apretó los puños y sacó su propio teléfono. Con un gesto decidido, presionó el botón de grabar y dejó que cada palabra de la amante quedara registrada. No era momento de escenas ni de enfrentamientos impulsivos. Aprendió de su padre,
empresario de vieja escuela, que los negocios y la vida se defienden con pruebas, no con emociones. Primero asegúrate de tener las cartas en la mano. Luego entra al juego, recordaba siempre. Lucía, en ese instante, comprendió que la traición no solo se enfrentaba con dolor, sino con estrategia. El corazón le latía tan fuerte que sentía que el sonido llenaba el coche. Afuera, escuchó pasos y voces de los guardias privados que custodiaban la entrada. Imaginó por un segundo que Julián regresaba y descubriría su escondite, pero no fue así. El silencio volvió y ella aprovechó para salir del vehículo con la misma discreción con la que había entrado. El aire frío de la noche la golpeó de inmediato, como si quisiera despertarla de un sueño que ya no podía negar. Ajustó el vestido, se peinó con las manos y regresó al salón de gala con el rostro intacto, como si nada hubiera sucedido. De nuevo bajo los reflectores, Lucía levantó la barbilla y sonrió para las cámaras. Nadie podía sospechar que, detrás de aquella mirada serena, se había roto un mundo entero. Julián la esperaba en la mesa, levantando su copa de vino tinto y fingiendo la perfección de un matrimonio de revista. Ella se sentó a su lado, deslizó los dedos por el tallo de la copa y lo observó mientras brindaba con los invitados. En su interior, la herida ardía, pero también empezaba a nacer una determinación desconocida. Esa noche, entre risas falsas y promesas de inversiones millonarias, Lucía había dado el primer paso hacia algo mucho más grande que la simple revelación de un engaño. El aplauso de la sala la despertó de sus pensamientos. Julián hablaba con un grupo de empresarios sobre proyectos de expansión en el Caribe, mencionando cifras astronómicas, hoteles de alta gama y futuros dividendos. Lucía lo miraba y pensaba en la ironía de la escena. Todos lo admiraban como un visionario, mientras ella acababa de descubrir que el hombre que tanto defendía el patrimonio familiar era incapaz de sostener la fidelidad en su propia casa. Entre brindis y elogios, sintió que cada palabra de Julián era una mentira más, un disfraz que pronto tendría que quitarse. Lucía se permitió una sonrisa breve, casi imperceptible, cuando pensó en la grabación guardada en su teléfono. No era aún una victoria, pero sí la semilla de algo que podría cambiarlo todo. Tenía en sus manos el inicio de una estrategia que, bien jugada, podía destruir el imperio de falsedades que su marido había construido. La traición ya no era solo un golpe al corazón. Ahora era un motor que la impulsaba a levantarse. Su instinto de supervivencia, combinado con el dolor, le estaba enseñando que no basta con ser elegante en público, también hay que ser implacable en privado. La música de la orquesta llenaba el salón con un vals que invitaba a bailar. Julián extendió la mano hacia ella con una sonrisa impecable, y Lucía la aceptó sin titubear. Bailaron frente a todos, como si fueran los protagonistas de un cuento perfecto. Nadie sospechaba que, en los oídos de Lucía, aún resonaban las carcajadas del amante y las promesas sucias de su marido. Cada paso del baile era un recordatorio de que su mundo estaba cambiando. Ella lo sabía. Aquel audio era mucho más que una prueba. Era la llave de un futuro donde ya no sería la mujer engañada, sino la dueña de su propia historia. La mañana se abrió paso entre las cortinas de seda del penthouse con la misma elegancia con la que los periódicos desplegaban titulares sobre la gala de anoche. Lucía observó su propio reflejo en el espejo, impecable, serena, convertida en la esposa perfecta que todos admiraban. Julián preparaba un café mientras silbaba despreocupado, como si nada ocultara. Ella se colocó unos pendientes de perlas, respiró hondo y ensayó una sonrisa que debía resistir flashes, preguntas y falsos halagos. La primera regla en su mundo de millonarios era nunca mostrar debilidad, porque un gesto equivocado podía costar inversiones, confianza o prestigio. En el brunch del hotel, los fotógrafos esperaban ansiosos para capturar al matrimonio Herrera Cortés, símbolo de patrimonio, poder y estabilidad. Julián saludaba a los comensales con la mano levantada, mientras Lucía se acomodaba a su lado con gracia calculada. Las copas de champaña se alzaban en su honor, los periodistas preguntaban sobre futuros proyectos y todos comentaban la solidez de su imperio hotelero. Nadie imaginaba que, detrás de aquella fachada de alta gama, latía un silencio doloroso, un secreto que pesaba más que cualquier fortuna. Lucía respondía con frases breves, evitando que su voz temblara, consciente de que en ese mundo se vive de apariencias. Cada detalle del evento parecía diseñado para reforzar la mentira. Los manteles bordados con hilos dorados, los arreglos florales que costaban más que el sueldo mensual de un empleado común, los discursos cargados de promesas de expansión en el Caribe. Julián hablaba de cifras astronómicas, de inversiones estratégicas y de nuevas alianzas internacionales. Mientras tanto, Lucía solo escuchaba, sin perder una sola palabra,
porque cada mención de proyectos confidenciales era una pieza que se sumaba al rompecabezas de su engaño. El patrimonio familiar, que tanto habían construido juntos, ahora le parecía una fortaleza levantada sobre arena. Ella se obligaba a mantener la compostura, aunque por dentro una rabia sutil comenzaba a germinar. Observaba cómo Julián tomaba de su mano frente a todos, cómo la besaba con ternura estudiada, y la humillación se transformaba en un fuego silencioso. Esa capacidad de interpretar al marido perfecto, mientras ella conocía la verdad, era casi diabólica. Lucía comprendía que debía aprender de esa frialdad, que la estrategia de su marido podía volverse en su contra. En el mundo del lujo donde vivían, la batalla no se libra con gritos, sino con movimientos silenciosos que cambian el tablero. Al terminar el brunch, Julián se excusó con la excusa habitual de una reunión urgente. Lucía lo observó alejarse y, en lugar de seguirlo, decidió tomar un desvío propio. En el bolso llevaba un pequeño cuaderno de notas, y mientras caminaba por el pasillo de mármol del hotel, escribió una frase: «El poder está en la información». Era el primer recordatorio de que no debía actuar con impulsos, sino con inteligencia. No se trataba solo de vengar una traición amorosa, sino de recuperar el control sobre el patrimonio y los secretos que Julián creía escondidos. Horas más tarde, ya en su oficina privada dentro del hotel, Lucía revisó documentos financieros que Julián había dejado en el escritorio, confiado en su aparente desinterés. Entre papeles anodinos de proveedores y balances habituales, encontró una carpeta sellada con el logotipo de una inmobiliaria. Su instinto le pidió abrirla, y lo que descubrió le heló la sangre. La compra de una segunda residencia, firmada a nombre de la empresa, con cláusulas que jamás había visto. Una casa que Julián nunca le había mencionado, y que, según la fecha del contrato, ya llevaba meses bajo su posesión. Se quedó inmóvil, leyendo cada detalle con atención quirúrgica. La dirección correspondía a una zona exclusiva de la costa, un enclave reservado para fortunas de abolengo. El valor de la propiedad superaba cualquier inversión personal que ellos hubieran hecho juntos. El hecho de que estuviera escondida en los registros empresariales confirmaba que no era solo un capricho, sino parte de un plan más grande. Julián no se conformaba con tener un amante, también le construía un mundo paralelo, sostenido con dinero que debía pertenecer a ambos. Era un insulto disfrazado de negocio. Lucía cerró la carpeta y apoyó las manos sobre la mesa, respirando con lentitud para no dejarse arrastrar por la furia. En su mente comenzaron a aparecer preguntas que nunca antes había querido formular. ¿Cuántos secretos más se escondían detrás de sus inversiones? ¿Hasta qué punto había hipotecado la confianza de ambos por sostener su doble vida? Las piezas empezaban a encajar, y aunque dolía descubrir la magnitud del engaño, también se fortalecía su determinación. Comprendía que ya no era tiempo de dudas, sino de observar, registrar y actuar. Cuando Julián regresó esa noche al penthouse, la encontró leyendo un libro en la sala, serena y elegante como siempre. Él sonrió y la besó en la frente, convencido de que seguía siendo la misma mujer dócil de antes. Lucía lo abrazó con suavidad, escondiendo el cuaderno de notas bajo el cojín del sofá. No había necesidad de discutir ni de exigir explicaciones. Había encontrado una verdad más poderosa que cualquier confesión. Julián estaba construyendo un imperio secreto sobre las ruinas de su matrimonio. Y ella, aunque todavía en silencio, ya había comenzado a preparar el contraataque. El Consejo Administrativo había solicitado una reunión extraordinaria para evaluar los últimos balances financieros de la cadena hotelera. Lucía asistió con la elegancia habitual, enfundada en un traje de alta gama color marfil que imponía respeto. Julián llegó tarde, como siempre, justificando su demora con un asunto personal. Sin embargo, lo que realmente capturó la atención de Lucía fue la presencia de un nuevo consultor financiero, un joven de porte discreto y mirada calculadora. Su nombre, Mateo Villalba. Nadie lo había presentado antes, pero desde su primera palabra transmitió seguridad y dominio en un terreno que para muchos era intimidante. Mateo proyectó gráficas en una pantalla gigante, señalando inconsistencias en los ingresos declarados por algunos hoteles de la costa. Con un lenguaje claro y preciso, explicó que había movimientos inflados difíciles de justificar. Julián trató de desviar la atención, restando importancia al asunto, pero la exposición era tan contundente que los consejeros comenzaron a intercambiar miradas de sospecha. Lucía, aunque fingía sorpresa, sintió un escalofrío. Allí estaba alguien que hablaba la lengua del dinero con fluidez, alguien capaz de abrir grietas en la muralla de apariencias que su marido había levantado. Después de la reunión, en el pasillo de mármol con cuadros de artistas contemporáneos colgados como trofeos,
Lucía se acercó a Mateo con una sonrisa leve. «Impresionante tu claridad», dijo, observando cómo él recogía sus papeles con una calma que contrastaba con la tensión del consejo. «No es nada personal, señora Herrera», respondió él con voz grave. «Simplemente los números no mienten». Lucía lo estudió en silencio, intuyendo que aquel hombre podría convertirse en una pieza clave de su estrategia. No era común encontrar a alguien que se moviera con tanta naturalidad en un mundo de millonarios acostumbrados a esconder trapos sucios bajo alfombras de lujo. Esa misma tarde, Mateo fue invitado a su oficina privada para discutir los informes en detalle. Lucía lo escuchaba con atención, tomando notas mientras él hablaba de paraísos fiscales, transferencias enmascaradas y estructuras empresariales diseñadas para ocultar patrimonio. Cada explicación era un curso acelerado sobre la realidad de las inversiones que Julián siempre había manejado en solitario. «Si uno no controla el flujo, termina siendo controlado por él», comentó Mateo, y la frase quedó grabada en la mente de Lucía como un recordatorio de su nueva misión: dejar de ser espectadora y convertirse en estratega. Mientras él señalaba documentos, Lucía lo observaba con disimulo. No era solo su inteligencia lo que le llamaba la atención, sino la serenidad con la que enfrentaba asuntos tan delicados. Julián, en cambio, siempre recurría al dramatismo para impresionar. En Mateo no había necesidad de exhibirse, porque dominaba el terreno con la seguridad de quien conoce cada grieta del tablero financiero. Lucía comprendió que podía aprender de él, que necesitaba ese conocimiento para recuperar su poder. El lujo de su mundo no se sostenía en vestidos ni joyas, sino en contratos y acciones que decidían quién tenía la verdadera autoridad. Días después, volvieron a coincidir en un almuerzo ejecutivo. Entre copas de vino de reserva y platos de autor, Lucía aprovechó para entablar una conversación más personal. Mateo le contó que había trabajado en Ginebra para fondos de inversión internacionales y que su especialidad era rastrear operaciones sospechosas. «Siempre hay alguien detrás del telón moviendo hilos invisibles», comentó mientras partía un trozo de pan, y Lucía pensó en Julián con una punzada de rabia contenida. Esa certeza la llevó a confirmar que necesitaba aliarse con aquel hombre, aunque el riesgo fuera exponerse demasiado. Lo que no esperaba era que Mateo, con sutileza, dejara entrever que había detectado una cuenta secreta vinculada al nombre de Julián. No mostró aún los detalles, pero la insinuación fue suficiente para encender una chispa en el interior de Lucía. Su respiración se aceleró, aunque mantuvo la compostura y respondió con una frase neutra: «Supongo que los números siempre encuentran la verdad». Él asintió con una leve sonrisa, consciente de que había dicho más de lo que debía. En ese instante, Lucía supo que estaba frente a un aliado involuntario, alguien que ya había visto detrás del telón de las apariencias. Esa noche, en la soledad de su habitación, Lucía repasó cada palabra de Mateo. La idea de una cuenta secreta le revolvía el estómago, pero también le otorgaba un arma que jamás había tenido, una prueba tangible de que Julián no solo la traicionaba con otra mujer, sino que también ponía en riesgo el patrimonio familiar. Era una doble infidelidad, amorosa y financiera. Acostada en la cama de sábanas de lino egipcio, sintió que su mundo se tambaleaba, pero por primera vez no se percibió como víctima. Ahora tenía en sus manos un camino para enfrentarlo con su propio lenguaje. Mientras Julián dormía profundamente, confiado en su papel de millonario intocable, Lucía se giró hacia la ventana y miró el horizonte iluminado por la ciudad. Cada edificio parecía un recordatorio del lujo que habían construido, pero también un escenario vacío si estaba sostenido en mentiras. Apretó el teléfono entre sus manos, sabiendo que la grabación del amante y las sospechas de Mateo eran solo el inicio de un rompecabezas más grande. Se prometió que no volvería a actuar desde la ingenuidad. El juego había comenzado, y ella estaba dispuesta a aprender cada movimiento hasta dominar la partida. El salón de eventos del hotel resplandecía con lámparas de cristal y mesas vestidas con manteles de lino. Lucía había organizado una gala benéfica para una fundación cultural, pero su verdadero objetivo no estaba en los donativos, sino en observar. Desde su asiento en la mesa principal, seguía cada movimiento de los invitados, hombres y mujeres de patrimonio millonario que vivían entre discursos de altruismo y hábitos de lujo. Entre ellos, se filtraba una figura inesperada, una mujer joven que se presentaba como consultora de imagen de la compañía. La voz que escapó de sus labios cuando saludó al director de prensa le resultó inconfundible. Era la amante de Julián. El corazón de Lucía golpeó con fuerza, pero no se permitió un gesto de debilidad. La vio acercarse a Julián con excesiva familiaridad, corrigiéndole la corbata, riendo con complicidad. Nadie sospechaba nada, pero para ella fue como ver representada la farsa a plena luz.
Se aferró a su copa de vino mientras recordaba el audio grabado en el Bentley. La humillación se transformó en un motor silencioso. Sabía que enfrentarlos en público sería suicida y que los millonarios de aquella sala no tolerarían un escándalo. El poder no se gana con rabietas, sino con paciencia y estrategia. Cuando los aplausos llenaron el salón y Julián subió al escenario a pronunciar su discurso, Lucía aprovechó para retirarse discretamente. Caminó hasta su despacho privado, donde el silencio la envolvió como un refugio. Encendió su computadora y comenzó a revisar contratos con una intensidad desconocida. Noches enteras había pasado leyendo sobre inversiones, fondos de cobertura, estructuras empresariales y movimientos bursátiles. El dolor se estaba convirtiendo en conocimiento, y el conocimiento en poder. Cada documento era una pieza más de un plan que, aunque todavía difuso, empezaba a tomar forma. A la madrugada, con los ojos enrojecidos, cerró el portátil y se recostó en el sillón de cuero. Recordó las palabras de Mateo sobre los paraísos fiscales y comprendió que la única manera de recuperar su posición era dominar ese terreno que hasta ahora había dejado en manos de Julián. No se trataba únicamente de proteger el patrimonio, sino de arrebatarle el control a quien había convertido su matrimonio en una mentira. Se juró a sí misma que, si él jugaba con la arrogancia del dinero, ella respondería con la inteligencia de la estrategia. Al día siguiente, fingiendo normalidad, desayunó con Julián frente a una mesa servida con frutas exóticas, croissants de alta gama y café traído de Colombia. Él hablaba distraído sobre una futura apertura en Dubái, mientras ella sentía con calma. En silencio, repasaba mentalmente cada paso de su nuevo aprendizaje. Julián, convencido de que seguía siendo la esposa complaciente, no notó el brillo diferente en sus ojos. Lucía había dejado de ser espectadora. Ahora jugaba su propia partida en secreto, un juego que requería sangre fría y una memoria implacable. El destino le entregó pronto una pieza clave. Entre los documentos de una reciente operación inmobiliaria encontró papeles firmados por Julián donde transfería acciones de la empresa a nombre de otra persona. La sorpresa llegó cuando reconoció el nombre, el del amante que había visto en la gala. No era solo una relación pasional, era un movimiento de poder cuidadosamente calculado. Julián no estaba regalando flores ni cenas románticas, estaba entregando parte del imperio familiar. Y aquello, más que una traición, era un insulto irreparable. Lucía respiró profundo y guardó las copias en una carpeta privada. Sabía que este descubrimiento podía ser el inicio de un contraataque demoledor, pero también era consciente de que debía avanzar con cautela. El mundo empresarial era despiadado. Una palabra maldicha, una jugada precipitada, podía hacerla perderlo todo. Decidió que el silencio sería su mejor disfraz. Aprendería cada mecanismo de la empresa, cada inversión oculta, cada estrategia financiera. Solo cuando tuviera todas las piezas, golpearía con fuerza. Esa noche, mientras Julián dormía profundamente en la habitación contigua, Lucía se encerró en la biblioteca con su portátil. Abrió un curso online de mercados bursátiles y pasó horas tomando apuntes. No le importaba el cansancio, ni el reloj que avanzaba sin piedad. Se sentía más viva que nunca, como si la traición hubiera despertado en ella un instinto que había permanecido dormido. El lujo que la rodeaba ya no era un simple adorno, ahora era la arena de batalla donde debía aprender a luchar con las mismas armas que él. Por primera vez en semanas, sonrió. No era la sonrisa fingida del Bruns, ni la sonrisa hipócrita de las fotos de sociedad. Era una sonrisa cargada de determinación. Sabía que aún faltaba mucho, que el camino sería largo y doloroso, pero había dado un paso crucial. Había dejado de esperar explicaciones y había comenzado a trazar su propio plan. Esa mujer que todos creían frágil se estaba transformando en alguien capaz de devolver cada humillación con la frialdad de un estratega. El silencio ya no era resignación, era su arma más poderosa. ¿Y tú? Si descubrieras que tu pareja entrega no solo su amor, sino también tu patrimonio familiar a otra persona, ¿optarías por callar y planear en secreto o lo enfrentarías de inmediato? Lucía se levantó temprano, antes incluso de que la luz del amanecer bañara la ciudad. Mientras Julián dormía, ella revisaba en su tablet los informes financieros que había comenzado a estudiar con avidez. Aquella disciplina que en el pasado le resultaba tediosa se había convertido en su combustible. Con la ayuda silenciosa de Mateo, empezó a trazar pequeñas operaciones de compra de acciones a través de una holding registrada discretamente. Era su primer movimiento dentro del tablero financiero que siempre había estado dominado por su marido. La adrenalina la mantenía despierta más que el café. Esa mañana,
En el despacho principal del hotel insignia de la cadena, Mateo se presentó con un maletín repleto de documentos. La clave es que nadie sospeche nada, le dijo en voz baja mientras desplegaba gráficos con proyecciones de inversiones. Lucía lo escuchaba con una concentración inquebrantable, tomando nota de cada recomendación. Aprendía rápido, casi con hambre, como quien descubre un mundo nuevo y sabe que de esa destreza depende su futuro. Su inteligencia natural, combinada con el dolor que aún ardía en su interior, la hacía avanzar con pasos firmes. Durante un almuerzo de negocios, Julián se pavoneaba hablando de cifras astronómicas frente a otros empresarios. Lucía lo acompañaba, sonriendo con naturalidad, como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, mientras él brindaba por la estabilidad del patrimonio familiar, ella revisaba en su móvil, escondido bajo la mesa, la confirmación de la primera compra encubierta de acciones. Era una jugada pequeña, casi invisible, pero suficiente para demostrar que ya no dependía de él para moverse en el terreno financiero. Por dentro, se sintió poderosa, aunque en su rostro solo mostrara serenidad. Los días siguientes fueron una mezcla de discreción y audacia. Por las mañanas asistía a eventos sociales, vestida en alta gama, posando para las cámaras con la sonrisa perfecta. Por las noches, cuando todo el penthouse se dormía, se sumergía en los números con una pasión desconocida. Mateo le enseñaba técnicas para rastrear transferencias sospechosas y le advertía sobre el modo en que Julián estaba desviando recursos hacia cuentas que no figuraban en los balances oficiales. Cada lección era un arma nueva en su arsenal silencioso. Una tarde, mientras Julián charlaba con su amante por teléfono desde la terraza, Lucía se permitió observarlo en silencio. Fingía revisar una revista, pero en realidad prestaba atención a cada palabra que él pronunciaba. No necesitaba espiarlo de forma directa, ya sabía demasiado. Ahora lo que buscaba era construir pruebas, no acumular sospechas. En su mente, cada gesto de Julián era registrado como parte de un archivo mental que en algún momento explotaría frente a él. Aquella vigilancia disfrazada de indiferencia se estaba volviendo su arma más peligrosa. El momento clave llegó una noche cuando, gracias a la clave de acceso que Julián había dejado escrita en un papel descuidado, Lucía entró en su correo privado. El corazón le golpeaba con fuerza mientras deslizaba el dedo por los mensajes. La pantalla se llenó de frases cómplices, planes compartidos con su amante y discusiones sobre cómo tomar la presidencia de la empresa sin que ella lo advirtiera. El golpe más duro fue leer un correo donde la mujer le exigía: «Demuéstrame que soy tu prioridad. Dale ya el golpe final y quédate con todo». Lucía dejó el móvil sobre la mesa con manos temblorosas, pero en su rostro no apareció una lágrima. Era demasiado grande la indignación para llorar. Aquello ya no era una simple traición matrimonial. Era un asalto directo a su legado, a los años invertidos en construir un imperio familiar. El lujo de su vida, que hasta entonces había parecido sólido, estaba siendo hipotecado por un hombre incapaz de valorar lo que tenía. Esa certeza la empujó a reafirmar que sus movimientos debían continuar, aunque fueran invisibles, hasta tener la fuerza suficiente para derribarlo. Al día siguiente, Lucía asistió a un cóctel empresarial junto a Julián. Entre discursos de inversiones y planes de expansión, él la rodeaba con el brazo y hablaba de ella como la mujer que lo apoyaba en todo. El público aplaudía, sin saber que esa misma mujer estaba planeando cómo desplazarlo de la cima. Lucía sonrió con gracia, fingiendo complicidad, pero en su interior ya había tomado una decisión. Cada paso suyo sería calculado, cada palabra sería medida, y nada de lo que Julián hiciera escaparía a su nuevo radar. La partida había comenzado en silencio. Esa noche, mientras observaba la ciudad desde el ventanal del dormitorio, Lucía se dijo a sí misma que no daría marcha atrás. No estaba actuando por capricho ni por rabia momentánea, sino por justicia hacia sí misma y hacia la vida que habían construido juntos. El primer movimiento estaba hecho, y aunque invisible para todos, ella ya lo sentía como una victoria personal. El tablero de lujo y poder en el que vivían pronto dejaría de ser propiedad exclusiva de Julián. Lucía había aprendido a mover las piezas y nada volvería a ser como antes. Los pasillos del hotel se llenaban de murmullos cuando la nueva consultora de imagen comenzó a aparecer en reuniones clave. Nadie sospechaba que aquella mujer, siempre impecablemente vestida con trajes de alta gama, era en realidad la amante de Julián. Se movía con una seguridad desafiante, como si el patrimonio de la familia también le perteneciera. Lucía la observaba desde su asiento en la mesa directiva, manteniendo la calma, aunque por dentro cada gesto de aquella intrusa le resultara un golpe directo a su dignidad. No había peor humillación que verla desfilar entre los socios como si fuera una más.
Durante un almuerzo corporativo, Julián la presentó con descaro como pieza fundamental para el futuro de la marca. Lucía apretó los dientes, pero respondió con una sonrisa calculada. Su silencio era más elocuente que cualquier protesta. Los empresarios aplaudieron, convencidos de que aquella incorporación fortalecería las inversiones del grupo. Nadie se imaginaba que el verdadero objetivo de la mujer era ocupar un espacio que no le correspondía. Lucía se dijo a sí misma que no permitiría que el legado familiar fuera entregado en bandeja de plata a quien no había hecho más que reírse de ella. Mateo fue testigo de todo. Tras la reunión, la encontró en la terraza del hotel, con la mirada fija en el horizonte. Sé que duele, pero también sé que eres más fuerte que ellos, le dijo con voz firme. Ella giró lentamente y lo miró a los ojos, encontrando en ellos una complicidad inesperada. No era simple apoyo profesional, era empatía real. Por un instante, el peso que cargaba en silencio se alivió, como si alguien entendiera la magnitud de su lucha. Ese vínculo naciente se convirtió en una fuerza extra para resistir. Semanas después, Julián anunció un viaje de negocios a Ginebra e insistió en que Lucía lo acompañara. En realidad, el consejo había solicitado que ella estuviera presente para consolidar la confianza en las nuevas inversiones. La amante también viajaba como parte de la comitiva, lo que convertía cada reunión en un desafío emocional. Entre cenas de lujo y presentaciones financieras, Lucía se obligó a mantener la compostura. Solo Mateo parecía notar la tensión silenciosa que la envolvía, y más de una vez la rescató con intervenciones oportunas que desviaban la atención. En una de esas noches, en un exclusivo restaurante suizo con paredes de cristal y vista a los Alpes, Mateo le dijo en voz baja: «No puedes dejar que ellos escriban tu historia. Eres tú quien debe marcar el rumbo». Lucía lo escuchaba mientras jugueteaba con la copa de vino, sintiendo que sus palabras eran más un recordatorio personal que un consejo. Por primera vez, se permitió pensar en él no solo como un aliado estratégico, sino como un hombre que estaba entrando lentamente en un espacio íntimo de su vida. Esa idea la perturbó y al mismo tiempo la fortaleció. El viaje continuó entre reuniones con banqueros y charlas sobre fondos de inversión. Julián se mostraba exultante, convencido de que tenía todo bajo control. Lo que ignoraba era que cada contrato, cada cifra, cada presentación era analizada con detalle por Lucía. Su memoria absorbía cada dato como si fueran piezas de un rompecabezas. El dolor había despertado en ella una capacidad de observación que jamás había explotado. El lujo que la rodeaba, coches de alta gama, suites privadas, relojes de colección, ya no la deslumbraba. Se había convertido en escenario de una batalla silenciosa. De regreso a España, Lucía sentía que había dado un paso más en su metamorfosis. Julián seguía confiado, la amante seguía desafiante, pero ella ya no era la misma mujer resignada. Tenía información, tenía pruebas y, sobre todo, tenía una determinación nueva que crecía en cada encuentro con Mateo. Al verlo bajar del avión, sonriente y sereno, comprendió que aquel hombre no solo la estaba guiando en el mundo de las inversiones, sino que también le ofrecía una seguridad emocional que no recordaba desde hacía años. Una noche, poco después del viaje, llegó a su correo electrónico una foto anónima. La abrió con un presentimiento amargo y lo que vio confirmó todas sus sospechas: Julián y su amante, abrazados y besándose en la cubierta de un yate de la empresa. La imagen era clara, imposible de negar. Lucía cerró el portátil y respiró hondo, conteniendo el impulso de gritar. La rabia se mezclaba con una calma extraña. Cada traición nueva no era ya una sorpresa, sino más leña para el fuego de su venganza. Mientras Julián dormía tranquilo esa noche, ella observó la foto una vez más y la guardó en una carpeta secreta. Sabía que todavía no era el momento de mostrar sus cartas. Cada mentira descubierta era un ladrillo más en la muralla que estaba construyendo para derrumbarlo en público. Bajo el mismo techo, la traición convivía con la apariencia de un matrimonio perfecto, pero Lucía ya no se veía a sí misma como víctima. Era una jugadora paciente que esperaba el instante adecuado para mover la pieza definitiva. El invierno suizo cubría las montañas de Gstaad con un manto blanco que parecía sacado de una postal. Allí, en un hotel de lujo donde las chimeneas ardían junto a paredes de mármol y alfombras persas, Lucía asistía con Julián a reuniones de alto nivel. Los inversores internacionales se mostraban fascinados con el potencial de la cadena hotelera, y los números fluían en las pantallas con cifras que mareaban. Sin embargo, entre balances y copas de vino, Lucía no dejaba de observar a Mateo, que manejaba cada detalle con sobriedad y precisión. Era como si todo a su alrededor perdiera brillo cuando él tomaba la palabra.
Durante una cena privada con banqueros suizos, Julián monopolizaba la conversación presumiendo de patrimonio y proyectos de expansión en el Caribe. Lucía sonreía y asentía, pero su mente estaba en otro lugar. Mientras las copas de cristal tintineaban, recordó el correo con la foto del yate y sintió un nudo en el estómago. Se refugió en la mirada de Mateo, sentado frente a ella. Él le devolvió una expresión tranquila, casi cómplice, como si supiera lo que pasaba por su cabeza. Esa conexión silenciosa la desarmó más que cualquier palabra. Esa noche, de regreso al hotel, Julián se excusó diciendo que debía reunirse con un socio en el bar. Lucía fingió estar cansada y subió a su suite. Pero minutos después, recibió un mensaje inesperado en su móvil. «Necesito hablar contigo. En la sala de conferencias, ahora». Era Mateo. Dudó unos segundos, temiendo ser imprudente, pero la curiosidad pudo más. Bajó con un abrigo sobre los hombros, evitando ser vista por los asistentes que aún circulaban por el vestíbulo iluminado. Mateo la esperaba de pie, junto a una mesa repleta de documentos. «Quería mostrarte algo antes de que lo vea el consejo», dijo, extendiéndole unos papeles. Se trataba de transferencias sospechosas vinculadas a una cuenta en las Islas Caimán, directamente a nombre de Julián. Lucía sintió un vértigo repentino, pero mantuvo la compostura. «Entonces es cierto», murmuró. Mateo la miró intensamente y respondió: «Más cierto de lo que imaginas, Lucía. Has vivido rodeada de lujo, pero bajo esas alfombras se esconde demasiada suciedad». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier explicación. Lucía lo miró fijamente, percibiendo no solo al consultor meticuloso, sino al hombre que había visto más allá de su máscara. Sus ojos transmitían comprensión, respeto y algo más difícil de nombrar. «Nunca había visto a alguien enfrentarse a tanta traición con tanta elegancia», confesó Mateo. Ella desvió la mirada, incómoda por la intensidad de aquellas palabras, pero al mismo tiempo sintió un calor recorrerle el cuerpo. No era solo admiración lo que había en su voz, había un deseo contenido. De repente, un apagón parcial oscureció la sala durante unos segundos. La luz de emergencia tiñó el ambiente de un tono rojizo, casi íntimo. Lucía, sorprendida, apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Mateo se acercó un paso más. «Sé que no es el momento», susurró, «pero necesito que lo sepas. Estoy enamorado de ti desde el primer día que te vi entrar en aquella sala de consejo». La confesión la dejó sin aliento. Ella bajó la vista, temblando entre la tentación y el miedo. Lucía retrocedió un paso y respiró profundo. No podía permitirse caer en la emoción justo ahora, cuando su venganza apenas estaba tomando forma. «Mateo, no podemos», dijo en voz baja, aunque su mirada la traicionaba con un destello de complicidad. Él no insistió. Se limitó a sentir y a colocar de nuevo los papeles sobre la mesa, como si quisiera recordarle que la prioridad seguía siendo desenmascarar a Julián. El gesto le arrancó a Lucía un suspiro agradecido, pero también la dejó con un vacío extraño. Esa noche, de vuelta en su habitación, Lucía se sentó frente al ventanal y contempló las montañas iluminadas por la luna. Sentía un torbellino dentro de sí, rabia hacia Julián, miedo por el futuro, pero también una emoción inesperada cada vez que recordaba la mirada de Mateo. Era un beso invisible, no dado, pero latente en cada silencio compartido. Comprendió que esa tensión sería tanto una fuerza como un riesgo. El lujo de aquel hotel de ensueños se convirtió en un recordatorio de que incluso en los lugares más exclusivos, los dilemas humanos siguen siendo los mismos. Julián entró en la suite pasada la medianoche, oliendo a whisky caro y a perfume ajeno. Lucía fingió dormir, pero en su mente seguían resonando las palabras de Mateo. El beso que no había sucedido era más poderoso que cualquiera de los que Julián regalaba a su amante. En ese instante, comprendió que la traición de su marido no solo la había empujado a un plan de venganza, sino también a descubrir un deseo nuevo que no esperaba. Y aunque aún no lo admitiera en voz alta, sabía que ese sentimiento terminaría siendo decisivo en el desenlace de su historia. La conferencia anual de la cadena hotelera se celebraba en un resort de lujo frente al Mediterráneo. Empresarios, banqueros y políticos se reunieron bajo candelabros de cristal y alfombras persas para escuchar a Julián hablar de nuevas inversiones internacionales. Lucía, impecable en un vestido de seda color esmeralda, lo acompañaba como siempre, aparentando una serenidad que solo ella sabía falsa. Entre sonrisas diplomáticas y brindis con champagne, se repetía la misma imagen, un matrimonio perfecto que representaba estabilidad y poder. Nadie sospechaba que bajo ese barniz se escondía un campo de batalla. Mientras Julián exponía gráficos y promesas de expansión,
Lucía recibía discretamente en su tablet una notificación del departamento legal. La revisó con rapidez y sintió como la sangre se le helaba. Julián había utilizado su firma digital para autorizar la transferencia de un paquete de acciones a una sociedad pantalla. No solo la había traicionado en la intimidad, ahora también la convertía en cómplice involuntaria de un fraude. Su respiración se agitó, pero mantuvo el rostro intacto, como si nada ocurriera. Sabía que las cámaras y los inversores no perdonaban un gesto fuera de lugar. Cuando terminó la presentación, Julián la tomó del brazo y la llevó a una cena privada con el Comité Internacional. Lucía apenas probó bocado. Cada palabra que él decía se convertía en un eco insoportable. Los halagos a su visión estratégica, las carcajadas ante sus anécdotas de millonario, todo sonaba hueco frente a la evidencia que acababa de descubrir. Bajo la mesa, sus uñas se clavaban en la palma de su mano, como único escape para no perder la compostura. La rabia crecía, pero también la claridad de lo que debía hacer. Al volver a la suite presidencial, Lucía pidió disculpas y se encerró en el baño. El mármol frío reflejaba su rostro descompuesto. Lloró en silencio, pero no por debilidad, sino por la magnitud de la injusticia. Julián había cruzado una línea imposible de perdonar. Tomó el móvil y volvió a leer los documentos una y otra vez, confirmando que su patrimonio había sido manipulado como si ella no existiera. Se miró en el espejo y, entre lágrimas, pronunció en voz baja: «No voy a permitir que me arrebaten lo que es mío. Esto acaba aquí». Al día siguiente, se presentó en el lobby del resort con un porte que nadie habría imaginado después de una noche de desvelo. Saludó a los invitados, participó en reuniones menores, incluso bromeó con algunos periodistas. Su disfraz de perfección era tan convincente que nadie sospechaba la tormenta que hervía bajo su piel. Esa capacidad de engañar con la misma frialdad que su marido la sorprendía a sí misma. Descubría un poder nuevo, el de actuar sin mostrar nada, de sostener el silencio como arma. Mateo la encontró en la tarde, en un salón privado con vista al mar. Le mostró más documentos, pruebas adicionales de que Julián desviaba recursos a cuentas secretas. «Necesitas reaccionar pronto», advirtió con seriedad. Lucía lo escuchó con calma, asintiendo en silencio. En su interior, una decisión ya había sido tomada. No lo enfrentaría en privado, lo expondría frente a todos. No quería una confesión a puerta cerrada, quería que el mundo entero conociera la magnitud de su traición. Esa noche, mientras los invitados disfrutaban de un concierto privado en los jardines del resort, Lucía permaneció en su habitación, redactando un correo. Las palabras fluían con la misma precisión que un bisturí, clara, contundente, sin espacio para interpretaciones. El asunto decía: convocatoria urgente, anuncio estratégico. El destinatario: todos los miembros del consejo directivo, los socios internacionales y los medios aliados. Con un solo clic, selló su venganza. El evento que Julián esperaba como una celebración de poder se transformaría en su ruina pública. Cuando apagó la computadora, respiró hondo y cerró los ojos. Por primera vez en semanas, sintió paz. El golpe aún no se había ejecutado, pero ya no era una víctima atrapada en el silencio. Había dejado de esperar explicaciones y había comenzado a escribir el guión de su propio destino. En aquel resort de alta gama, donde los lujos distraían a todos, ella había elegido la frialdad de la estrategia como su nuevo lenguaje. Lo que estaba por venir sería doloroso, pero también liberador. Al recostarse en la cama, Lucía pensó en todo lo que había soportado: las humillaciones, las mentiras, la amante desfilando bajo sus narices. Y sonrió apenas, con una mueca cargada de determinación. Sabía que Julián aún dormía confiado en su papel de millonario intocable. Lo que él no imaginaba era que la mujer a su lado ya no era la misma. La última gota había colmado el vaso. La batalla, por fin, iba a comenzar a plena luz. ¿Y tú? Si descubrieras que tu pareja no solo te traiciona en el amor, sino que también falsifica tu firma para apropiarse de tu patrimonio, ¿lo enfrentarías en secreto o prepararías una venganza pública? El avión privado aterrizó en Madrid con la puntualidad que caracteriza a los millonarios que no conocen de retrasos comerciales. Lucía descendió por la escalerilla envuelta en un abrigo de cachemira, con gafas oscuras y un porte que irradiaba seguridad. Su regreso después del viaje a Suiza no era el de una esposa sumisa que había tolerado la humillación, sino el de una mujer transformada. Los flashes de la prensa la recibieron, y aunque nadie sospechaba lo que llevaba entre manos, las fotografías mostraban un brillo distinto en sus ojos. Había vuelto con un propósito claro: recuperar lo que era suyo. Julián, por su parte, se mostró encantador,
abrazándola frente a las cámaras y susurrándole frases dulces al oído. Todo era parte de la representación perfecta. En los titulares del día siguiente, aparecieron como la pareja sólida que lideraba un imperio hotelero de alta gama. Pero lo que nadie sabía era que Lucía ya no jugaba el papel que le había asignado. Cada gesto público era una máscara. Detrás de su sonrisa impecable, guardaba la certeza de que pronto pondría a Julián contra las cuerdas. Su primer movimiento al regresar fue convocar discretamente a 3 consejeros de la empresa, hombres veteranos que siempre habían mostrado reservas hacia los caprichos de Julián. En un salón privado del Hotel Reina Sofía, desplegó documentos, balances y correos impresos. Habló con firmeza, sin titubear, y por primera vez los directivos vieron en ella no a la esposa decorativa, sino a una estratega capaz de proteger el patrimonio familiar. Los consejeros asintieron con respeto, y uno de ellos incluso comentó: «Su marido ha subestimado la fuerza que lleva dentro, señora Herrera». Mateo estuvo presente en esa reunión, tomando notas y complementando con explicaciones técnicas. Observaba a Lucía con discreta admiración, consciente de que la mujer que tenía frente a él ya no era solo su alumna en finanzas, sino una líder en formación. Después, al quedarse a solas, Mateo le dijo con voz baja: «Hoy no fuiste sombra de nadie. Hoy brillaste sola». Lucía sonrió apenas, agradecida, pero sin permitirse divagar. Sabía que el vínculo con Mateo crecía cada día, aunque aún no podía ceder a ese sentimiento. Su prioridad seguía siendo otra: exponer a Julián con pruebas irrefutables. Los días siguientes fueron una coreografía de apariciones públicas. Lucía asistía a cenas, cócteles y juntas con la elegancia de siempre, pero ahora con una seguridad renovada. Observaba a Julián pavonearse, convencido de que seguía siendo el rey indiscutible, mientras ella acumulaba aliados en silencio. Cada palabra de apoyo que recibía de los consejeros se convertía en un ladrillo más en la fortaleza que estaba construyendo. La mujer que antes había soportado burlas y desprecios se transformaba poco a poco en la pieza más temida del tablero. El clímax de esta nueva etapa llegó en un evento benéfico organizado en un museo de arte contemporáneo. Entre esculturas vanguardistas y copas de vino de reserva, Lucía caminaba con paso firme cuando fue interceptada por la amante de Julián. La mujer, con voz baja y sonrisa venenosa, le susurró: «No importa lo que intentes, él siempre volverá a mí». Lucía no respondió. Sacó discretamente su teléfono y pulsó el botón de grabar. Dejó que aquella voz quedara registrada como una prueba más. La amante no sabía que acababa de entregarle otra pieza clave para su venganza. De vuelta a casa, revisó el audio y lo guardó en una carpeta cifrada junto a las fotos y documentos que ya poseía. Cada archivo era un arma, cada dato una bala lista para ser disparada en el momento preciso. Sentada en el escritorio de caoba del penthouse, Lucía acarició la superficie con calma y pensó que la paciencia es la virtud más poderosa en un mundo dominado por egos inflados. Julián jugaba con la inmediatez del deseo. Ella, en cambio, construía una trampa paciente que lo haría caer frente a todos. El contraste entre ellos era cada vez más evidente. Mientras Julián invertía en fiestas privadas y coches de alta gama para impresionar a su amante, Lucía invertía en conocimiento, alianzas y pruebas. Esa diferencia marcaba el verdadero poder. El suyo estaba en lo superficial, el de ella en lo estratégico. Y en esa diferencia estaba escrita la derrota que pronto se acercaba. Su silencio ya no era dolor, era fuerza contenida, lista para estallar en el momento más oportuno. Esa noche, al cerrar la ventana de su dormitorio y mirar las luces de la ciudad, Lucía supo que el tiempo jugaba a su favor. Cada día que pasaba, Julián cavaba más hondo su propia tumba social y empresarial. Ella solo debía esperar y seguir acumulando pruebas. El regreso a Madrid no había sido un retorno cualquiera. Había sido la entrada triunfal de una mujer que ya no necesitaba permiso para brillar. Lo que estaba por venir sería aún más devastador, y en lo profundo de su corazón, Lucía lo esperaba con una calma peligrosa. El consejo de la empresa recibió con entusiasmo la invitación dorada que llegó a sus despachos aquella semana. Era un sobre de papel italiano, con letras grabadas en oro, anunciando un evento exclusivo en el que se hablaría de una fusión internacional histórica. Los socios, banqueros e inversionistas de renombre comentaban la convocatoria en privado, convencidos de que Julián sería el protagonista absoluto. Lucía observaba la euforia con serenidad, sabiendo que aquella velada no sería un homenaje para él, sino el escenario de su caída. El lujo sería el telón de fondo perfecto para arrancar la máscara del traidor. Julián estaba exultante.
Ordenó comprar un traje a medida de la más prestigiosa sastrería de Savile Row y un reloj de alta gama recién salido de Ginebra. En el Penthouse, presumía frente al espejo mientras le decía a Lucía: «Será la noche más importante de mi carrera. Todos sabrán que soy un visionario». Ella lo escuchaba con calma, sonriendo con una dulzura ensayada. Lo dejaba creer que dominaba la situación, cuando en realidad cada detalle estaba siendo calculado por ella. El orgullo de su marido era el mejor aliado para arrastrarlo hacia la trampa. Mateo, siempre prudente, le advirtió: «Si juegas esta carta, no habrá vuelta atrás». Lucía lo miró a los ojos y respondió sin dudar: «Ya no hay atrás. No después de todo lo que me ha arrebatado». Entre ellos, la tensión crecía cada día, pero se mantenía contenida bajo un pacto tácito de discreción. En cada reunión, en cada conversación sobre inversiones, había un subtexto de miradas y silencios que hablaban más que cualquier palabra. La alianza entre ambos era tan sólida como peligrosa, y ambos lo sabían. En paralelo, la amante de Julián disfrutaba de su propio protagonismo. Se presentaba a las oficinas con vestidos de diseñador y tacones que resonaban en los pasillos como una declaración de poder. Su presencia era un recordatorio constante de la humillación, pero Lucía ya no reaccionaba con rabia. La observaba como se observa una pieza de ajedrez que inevitablemente caerá en el momento oportuno. Su arrogancia solo servía para confirmar que la confianza de Julián en ella era total, y esa ceguera sería su condena. La preparación del evento se convirtió en una puesta en escena de sofisticación. El salón elegido estaba en un palacio restaurado del siglo XVIII, con frescos en el techo y lámparas de cristal veneciano. Los mejores chefs de Europa diseñaron un menú exclusivo, y la orquesta filarmónica ensayaba piezas que envolverían la noche con solemnidad. Todo parecía sacado de un cuento de hadas para millonarios, pero detrás de cada detalle había una intención oculta. Lucía sabía que cuanto más impecable fuera la fachada, más impactante resultaría la revelación. Mientras Julián revisaba los discursos que pensaba pronunciar, Lucía aprovechaba cada descuido para hurgar en los cajones de su despacho. Una tarde encontró lo que llevaba semanas esperando: los contratos falsificados con su firma, cuidadosamente guardados en el cofre de seguridad. Sintió un estremecimiento, pero no de miedo, sino de triunfo. Aquellos documentos eran la última pieza que necesitaba para cerrar el círculo. Guardó copias en su propia caja fuerte, consciente de que pronto el engaño quedaría al descubierto frente a todos. Esa noche, ya en el Penthouse, Julián se mostró cariñoso, casi meloso. Le preparó un brindis improvisado y habló de su futuro juntos. Lucía lo escuchaba sin interrumpirlo, asintiendo con una expresión de ternura calculada. Por dentro, pensaba en la ironía de que aquel hombre se creyera intocable, mientras dormía junto a la persona que estaba organizando su ruina. El juego de máscaras había llegado a un punto en el que ninguno de los dos mostraba su verdadero rostro, aunque por razones muy distintas. Los días previos al evento, Lucía se dedicó a perfeccionar cada detalle de su presentación. Ensayaba frente al espejo, no para ocultar inseguridad, sino para controlar cada palabra, cada gesto, cada silencio. Sabía que la clave no era solo mostrar pruebas, sino hacerlo con la elegancia suficiente para que nadie pudiera cuestionar su autoridad. El mundo de los millonarios vive de percepciones, y ella debía transformarse en la imagen misma del poder traicionado que se alza para reclamar lo que le pertenece. La noche se acercaba, y con ella la promesa de un desenlace inevitable. Julián, ciego de vanidad, creía que todo giraba en torno a él. Lucía, en cambio, se movía con la calma de quien ya había escrito el final de la obra. Entre vestidos de gala, copas de cristal y discursos ensayados, se preparaba la caída de un rey que nunca imaginó que su propia reina le arrebataría la corona frente a todos. El juego de máscaras estaba a punto de terminar, y la revelación sería tan devastadora como inolvidable. El palacio donde se celebraría el evento brillaba bajo la luz de cientos de lámparas venecianas. El suelo de mármol reflejaba las sombras de trajes a medida y vestidos de alta costura que desfilaban entre copas de champán y murmullos expectantes. Todos hablaban de la fusión millonaria que transformaría la empresa en un referente mundial. Julián, vestido con un smoking impecable y un reloj de colección, saludaba a cada invitado como un monarca que se prepara para recibir honores. A su lado, Lucía avanzaba con serenidad, sabiendo que la noche no sería un triunfo para él, sino su condena. Cuando la orquesta interpretó el primer movimiento de Mozart, los asistentes se acomodaron en el gran salón decorado con tapices antiguos. Julián tomó la palabra en el escenario, agradeciendo la presencia de ministros, inversores y miembros de la alta sociedad. Su voz resonaba firme, cargada de seguridad,
mientras enumeraba cifras y promesas. Hoy celebramos el futuro de nuestro patrimonio común, proclamó con orgullo. Lucía lo observaba desde su asiento en primera fila, y por dentro solo pensaba en la ironía de aquel discurso. Cada palabra era una mentira que pronto se desmoronaría. Llegado su turno, Lucía se levantó con paso seguro. Llevaba un vestido blanco de seda con detalles plateados que iluminaban su figura. Tomó el micrófono y agradeció con una sonrisa la presencia de todos. Antes de hablar de futuro, creo que es justo contarles la verdad sobre nuestro presente, dijo con calma. El murmullo se extendió como una ola entre los invitados, sorprendidos por la firmeza de su tono. Julián la miró desconcertado, intentando sonreír, como si fuera parte de una broma. No tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Con un movimiento preciso, Lucía conectó su teléfono al sistema de audio del salón. De repente, la voz insolente del amante llenó el aire. Pobre idiota de lujo, no se da cuenta de nada. La sala quedó en silencio absoluto. Las miradas se dirigieron hacia Julián, que palideció al instante. Intentó levantarse para detenerlo, pero Lucía alzó la mano con autoridad, deteniéndolo frente a todos. La voz del amante siguió, burlándose y reclamando un golpe final contra la propia Lucía. Cada palabra retumbaba en las paredes doradas como una sentencia. El murmullo se convirtió en escándalo. Empresarios que minutos antes aplaudían a Julián ahora lo miraban con desprecio. Los periodistas ajustaban sus cámaras para no perder un segundo de aquel espectáculo inesperado. Julián intentó recuperar el control. Esto es un malentendido, un montaje. Pero Lucía no le dio tiempo. Sacó de su carpeta los documentos con su firma falsificada, mostrándolos al consejo. Aquí está la verdadera fusión que él planeaba, con su amante, a costa de nuestro patrimonio. La indignación estalló en aplausos y exclamaciones de sorpresa. Julián sudaba, desconcertado, suplicando a algunos consejeros con gestos nerviosos. Pero los rostros eran implacables. Aquellos hombres de negocios sabían reconocer un fraude cuando lo veían. Uno de ellos se levantó y declaró en voz alta: «Solicito una votación inmediata para destituir a Julián Cortés de la presidencia». El silencio dio paso a una rápida unanimidad. En cuestión de minutos, el hombre que había presumido de ser un millonario intocable quedaba reducido a un traidor expulsado de su propio imperio. Lucía, aún en el escenario, no perdió la compostura. Esta empresa nació de la confianza, y nadie puede construir un futuro cuando esa confianza se traiciona. Hoy no celebramos una fusión, celebramos la verdad. Sus palabras fueron seguidas por un aplauso ensordecedor. La prensa capturaba cada gesto, y las redes sociales ya comenzaban a arder con la caída del magnate. Julián, derrotado, intentó salir de la sala, pero los flashes lo rodearon como una jaula. Nunca antes había estado tan expuesto, tan vulnerable, tan ridiculizado. En un rincón, la amante observaba con ojos desorbitados, consciente de que también quedaba señalada. Nadie se atrevió a dirigirle la palabra. Era la intrusa, la cómplice, la mujer que había querido apropiarse de un patrimonio ajeno. Lucía no necesitó humillarla más. El silencio colectivo ya lo hacía por ella. Esa soledad pública era un castigo mayor que cualquier enfrentamiento privado. Lucía, en cambio, se erguía como una reina, demostrando que la verdadera fuerza no está en el grito, sino en la dignidad de quien sabe esperar el momento oportuno. Cuando el evento terminó, Lucía se retiró del escenario con paso sereno. Afuera, en la escalinata iluminada por antorchas, respiró profundamente. No sonrió, no celebró, simplemente cerró los ojos unos segundos, dejando que el aire frío la envolviera. La noche del fin no había sido solo la caída de Julián, sino también el renacimiento de ella. El lujo del palacio quedaba atrás, pero lo que realmente brillaba era su nueva certeza. Ya no era la mujer traicionada, era la mujer que había transformado la traición en poder. La mañana siguiente al evento, los periódicos exhibían en portada la imagen de Julián sudoroso y desconcertado, rodeado de cámaras y preguntas incómodas. Los titulares eran demoledores: el magnate de los hoteles de lujo, desenmascarado por su esposa o fraude, traición, patrimonio en riesgo, el imperio Cortés en ruinas. En cuestión de horas, la reputación que él había construido durante años se desplomaba como un castillo de naipes. Lucía, en cambio, aparecía en las fotos con el porte de una vencedora, impecable en su vestido blanco, como símbolo de dignidad y firmeza. En la junta extraordinaria convocada esa misma mañana, los consejeros lo destituyeron oficialmente. Los inversionistas internacionales, escandalizados, congelaron acuerdos que hasta hacía días parecían seguros. La amante,
incapaz de sostener la presión, desapareció de la escena, dejando a Julián aún más aislado. Lucía entró al salón con paso firme, saludando a cada miembro con cortesía, y se sentó en la cabecera de la mesa. El gesto no necesitaba explicaciones, el lugar le pertenecía ahora por derecho y por mérito. El lujo de aquella sala de juntas ya no era decorado vacío, era el escenario de un nuevo liderazgo. Julián intentó recuperar algo de control. He sido malinterpretado, comenzó, con la voz quebrada. Pero cada palabra sonaba hueca frente a los contratos falsificados y los audios que todos habían escuchado. Un veterano del consejo lo interrumpió con dureza. Lo que usted hizo no es un error, es una traición al patrimonio que juró proteger. La frase cayó como un martillo, dejando claro que no había redención posible. Lucía lo observaba en silencio, sin un atisbo de compasión, comprendiendo que la venganza más efectiva ya no era gritar, sino dejar que se hundiera con sus propias mentiras. La votación final fue simbólica pero devastadora, unanimidad absoluta para retirarle cualquier poder en la empresa. Julián quedó reducido a un hombre sin cargo, sin aliados y sin credibilidad. El consejo, en cambio, proclamó a Lucía como la nueva presidenta ejecutiva. En ese instante, supo que había cruzado el umbral definitivo. Ya no era solo la mujer que sobrevivía a una traición, era la estratega que convertía el dolor en poder tangible. Su victoria estaba escrita no en palabras, sino en las cifras, inversiones y contratos que ahora respondían únicamente a su autoridad. La prensa internacional recogió la noticia con fascinación. Portales financieros hablaban de la implacable jugada de Lucía Herrera, y revistas de alta gama la describían como el rostro de una nueva era empresarial. Ella aparecía en entrevistas con un tono mesurado, destacando la importancia de la ética en los negocios y la protección del legado familiar. Pero en su interior sabía que no se trataba solo de valores, sino de sobrevivir en un mundo donde el lujo y el patrimonio eran armas tanto como recompensas. El poder, comprendió, se mide en la capacidad de resistir y rehacerse. Esa misma tarde, mientras Julián abandonaba el edificio rodeado de periodistas, Lucía se asomó discretamente desde la ventana del último piso. Lo vio cabizbajo, con un traje arrugado y la mirada perdida. Ese hombre que un día se creyó rey del mundo ahora era un desterrado de su propio imperio. No sintió compasión, sino una calma fría, como quien ve cumplirse una justicia largamente esperada. La traición había sido pública, así debía ser también la caída. El eco de los flashes era el himno de su derrota. En la intimidad de su oficina, Lucía abrió la carpeta donde guardaba todas las pruebas recolectadas. Audios, fotos, contratos. Ya no necesitaba protegerlas, porque el mundo entero las conocía, pero las conservaba como recordatorio de su propio camino. Cada documento era una cicatriz, un testigo del dolor que había transformado en fuerza. Cerró la carpeta y la guardó en un cajón, con la certeza de que ya no definiría su vida por la traición, sino por lo que había logrado construir después de ella. Mateo entró en ese momento, llevando consigo nuevas proyecciones de crecimiento. «Felicidades, presidenta», dijo con una sonrisa que combinaba respeto y orgullo. Lucía lo miró agradecida, consciente de que él había sido una brújula en medio del caos. No intercambiaron más palabras, porque las miradas ya hablaban de todo lo que había cambiado entre ellos. En la cima del poder, ella no estaba sola, y aunque aún no lo reconociera abiertamente, sabía que Mateo había algo más que un socio. Esa noche, al llegar a casa, Lucía se permitió por primera vez en mucho tiempo una copa de vino frente al ventanal. Observó las luces de la ciudad y dejó escapar un suspiro. El lujo de aquella vista no era ya una fachada vacía, sino un reflejo de la nueva etapa que comenzaba. Había derrotado al hombre que quiso destruirla y había recuperado su voz. El rey había caído, y ella, sin proponérselo al inicio, había tomado su trono. ¿Y tú? ¿Crees que humillar a alguien públicamente después de una traición tan grande es justicia o simplemente venganza disfrazada? Los días posteriores a la destitución de Julián fueron un torbellino mediático imposible de ignorar. Las portadas de las revistas internacionales mostraban a Lucía con titulares que resonaban en cada aeropuerto y salón de ejecutivos. La nueva reina del lujo empresarial, el renacer de la resiliencia millonaria, la mujer que convirtió la traición en patrimonio. Entrevistas en programas exclusivos, invitaciones a foros de inversiones de alta gama, propuestas de fusiones estratégicas, el mundo entero parecía rendirse a sus pies. Y sin embargo, detrás de cada cámara, de cada aplauso y cada apretón de manos, Lucía buscaba silencio. Necesitaba un espacio donde volver a respirar, un rincón donde dejar de ser símbolo y volver a ser simplemente mujer.
Durante una semana entera se refugió en su villa privada en la costa, un lugar diseñado con líneas minimalistas, rodeado de jardines zen y con vistas panorámicas al mar abierto. Allí, entre muros de cristal y mobiliario italiano de alta gama, encontró un oasis de calma. El lujo que antes podía fascinarla ahora era un telón de fondo neutro, un escenario donde podía organizar sus pensamientos sin distracciones. Las noches eran su momento favorito. Caminaba descalza por la terraza de piedra blanca, dejando que el viento marino le despeinara el cabello, mientras el sonido de las olas le recordaba la inquebrantable fuerza del tiempo. No sentía nostalgia, sino una gratitud extraña, amarga, por cada lección que había aprendido a través del dolor. Un viernes al anochecer, cuando el cielo se teñía de cobre y púrpura, el silencio de la villa fue interrumpido por pasos firmes. Mateo apareció con discreción, sin escoltas ni chofer, vestido con sencillez pero con esa elegancia natural que lo distinguía. Llevaba en la mano una carpeta de cuero. «No vengo como consultor, Lucía. Hoy vengo porque no podía dejar de pensar en ti», dijo al entrar. Su voz no tenía la formalidad de las juntas, sino una vulnerabilidad desarmante. Ella lo miró sorprendida, con un gesto entre duda y curiosidad, pero no lo detuvo. El aire se cargó de una tensión invisible, como si de pronto todo lo no dicho durante meses encontrara espacio en aquella sala silenciosa. Se sentaron frente a frente, rodeados de estanterías con libros de arte contemporáneo, ediciones raras de literatura española y gruesos volúmenes de finanzas internacionales. Mateo abrió la carpeta con calma y desplegó un proyecto, la creación de una nueva cadena de resorts de lujo bajo la firma Herrera. «El momento es perfecto», explicó con firmeza. «Con tu visión y liderazgo, y mi conocimiento técnico, podemos levantar un imperio aún más grande del que Julián intentó destruir. No un negocio para sobrevivir, sino un legado para trascender». Lucía lo escuchó en silencio, absorta. La claridad de su propuesta la conmovía, pero lo que verdaderamente la desarmaba era la mezcla de profesionalismo y emoción en su mirada. Ella se levantó con un impulso, caminando hacia el gran ventanal que dominaba el horizonte. Las luces del mar parpadeaban como diamantes sobre el agua oscura. «Has estado a mi lado cuando todo se derrumbaba. Cuando me quedé sola, tú estabas ahí. No sé si lo hiciste por deber o por algo más», dijo, casi en un susurro, sin girarse. Mateo la siguió con pasos lentos, deteniéndose apenas a unos centímetros. «Por algo más, Lucía. Desde el primer día supe que no eras una mujer cualquiera. Y ahora, ya no puedo ocultarlo más». Su voz era la confesión de alguien que había guardado demasiado tiempo una verdad. El silencio posterior fue tan intenso que se escuchaba el latido del corazón en las sienes. Lucía giró lentamente, y al mirarlo a los ojos no necesitó más explicaciones. Allí estaban todas las respuestas. El respeto, la admiración y el deseo contenían una fuerza mayor que cualquier argumento. Por primera vez, desde que comenzó su tormenta, Lucía dejó caer la armadura invisible que la protegía del mundo. Dio un paso hacia él y lo besó. No fue un beso arrebatado por la urgencia, sino uno profundo y sereno, cargado de certezas. Era el gesto de una mujer que encontraba refugio tras la guerra. Fue breve, pero suficiente para marcar un antes y un después en sus vidas. Al separarse, Mateo tomó aire y sonrió con una calma distinta, casi liberadora. «No tienes idea de cuánto soñé con este momento», confesó, con un brillo en los ojos que no ocultaba nada. Lucía bajó la mirada, también sonriendo, aunque con la cautela de quien sabe que el mundo entero los observa. «No será sencillo, Mateo. Todo lo que hagas será analizado, cuestionado, criticado». Él negó suavemente con la cabeza. «No importa. Cuando se trata de ti, no temo a nada». Aquella declaración la desarmó más que cualquier contrato o cifra millonaria. Allí no estaba el consultor financiero, estaba el hombre dispuesto a caminar a su lado sin condiciones. Esa noche hablaron durante horas. Copas de vino reserva acompañaron la conversación que fluía entre risas, confesiones y planes estratégicos. Discutieron sobre inversiones en Asia y América Latina, sobre la posibilidad de crear experiencias que redefinieran el lujo, sobre cómo su cadena de resorts podría convertirse en sinónimo de elegancia sostenible. Pero entre cifras y estrategias, se colaban miradas que decían más que cualquier palabra. Entre ambos se dibujaba un vínculo nacido del dolor, pero destinado a construir algo mucho más grande que una empresa, una vida en común. Cuando la madrugada tiñó de gris el cielo, Lucía subió a su habitación con una sensación que no recordaba desde hacía años, la de no estar sola. Se recostó en la cama de sábanas egipcias, cerró los ojos y dejó que su mente repasara lo ocurrido.
No solo había recuperado el control de su patrimonio y de su vida, también había encontrado un compañero que veía en ella no la víctima, no la empresaria, sino la mujer que había renacido de las cenizas. Julián pertenecía al pasado, y Mateo, con su lealtad y su amor confesado, se había convertido en parte de su nuevo comienzo. Las Islas Baleares se habían transformado en el escenario perfecto para la nueva Lucía. El azul profundo del Mediterráneo enmarcaba la obra más ambiciosa de su vida, un resort de lujo concebido no solo como negocio, sino como declaración de poder. En la costa se alzaban estructuras de cristal y mármol que brillaban bajo el sol, villas privadas con piscinas infinitas y terrazas que parecían flotar sobre el mar. Cada suite contaba con domótica de última generación y mobiliario diseñado exclusivamente en Milán. El puerto privado esperaba a los yates más espectaculares de Europa, y los restaurantes, asesorados por chefs con estrellas Michelin, prometían experiencias gastronómicas capaces de seducir hasta el paladar más exigente. No era solo un proyecto, era la huella eterna de Lucía en el mundo del lujo. Mateo había sido más que un socio en aquella travesía. Se convirtió en cómplice, aliado, y con el tiempo, en la mano que sostenía la suya en las noches de cansancio. Juntos revisaban contratos interminables, discutían sobre inversiones millonarias y supervisaban cada detalle de la construcción. Pero no todo eran números y balances. Al caer la tarde, las reuniones se transformaban en cenas frente al mar, donde la brisa llevaba consigo el aroma del salitre y el sonido de las olas marcaba el ritmo de conversaciones íntimas. Una noche, mientras brindaban con champán francés, Mateo le susurró: «Este resort no es solo ladrillos y cifras. Es tu historia escrita en piedra». Lucía lo miró con ojos brillantes. Comprendió que aquel hombre la veía como nadie más lo había hecho, como mujer y como estratega. La expectación por el resort crecía antes incluso de abrir sus puertas. Las revistas de alta gama lo bautizaron como la joya del Mediterráneo y las solicitudes de reservas llegaban de príncipes árabes, celebridades de Hollywood y empresarios asiáticos deseosos de estar entre los primeros huéspedes. Lucía asistía a cada reunión con una seguridad inquebrantable. Había aprendido a jugar en la mesa de los grandes, y ahora era ella quien marcaba las reglas. En las negociaciones imponía respeto, hablaba con serenidad, escuchaba con atención y siempre cerraba los acuerdos en sus propios términos. Ya no era la esposa silenciosa de un magnate, era la arquitecta de un imperio que llevaba su nombre. Un día, mientras recorría los pasillos aún en construcción, un sobresellado con el inconfundible emblema de Julián llegó a sus manos. Dudó unos segundos, pero finalmente lo abrió. La carta, escrita a mano con trazos temblorosos, estaba cargada de súplicas. Julián hablaba de errores cometidos por amor, de noches vacías y de la necesidad de una segunda oportunidad. Apelaba al pasado, a los años compartidos, al patrimonio que aún los vinculaba de alguna manera. Lucía leyó en silencio, sin derramar una lágrima. Al terminar, dejó el papel sobre una mesa y suspiró. Esa carta no le provocaba dolor, sino indiferencia. Había cambiado demasiado para seguir atada a las cadenas de un recuerdo. Cuando Mateo encontró la carta horas más tarde, la sostuvo entre sus manos y preguntó: «¿Qué harás con esto?». Lucía, sin vacilar, respondió con voz firme: «Nada. El pasado ya no merece respuesta». Mateo la observó en silencio, sorprendido. Había esperado rabia o compasión, pero en sus palabras solo encontró serenidad. Esa respuesta confirmaba lo que intuía. Lucía no necesitaba destruir más a Julián para sentir que había vencido. La verdadera victoria estaba en la indiferencia. En ese instante comprendió que el resort no era solo un negocio, sino el símbolo de que Lucía había elegido dejar atrás la traición para construir algo nuevo. La inauguración llegó con la elegancia de un cuento contemporáneo. Alfombras de lino beige conducían a un salón abierto frente al mar, donde las luces resaltaban cada detalle arquitectónico. Personalidades del mundo empresarial, miembros de casas reales europeas, artistas de renombre y figuras políticas se dieron cita. El aire olía a jazmín y a exclusividad. Lucía apareció vestida en un diseño de alta costura, impecable, radiante, con la serenidad de quien ya no busca aprobación, sino que entrega su verdad. Fue recibida con ovaciones, flashes y murmullos de admiración. Su discurso habló de ética, de sostenibilidad, de la importancia de proteger el patrimonio común, y de cómo el lujo podía ser también un compromiso con el futuro. Nadie mencionó a Julián. Su nombre había desaparecido del relato. Desde un costado del escenario, Mateo la miraba con orgullo. Cada palabra que pronunciaba Lucía era una prueba más de la mujer en la que se había convertido. Cuando terminó, fue el primero en aplaudir,
seguido de toda la sala, en un estruendo que parecía confirmar su liderazgo. Más tarde, bajo el cielo iluminado por fuegos artificiales, él se acercó y le dijo al oído: «Hoy no inauguraste un resort, inauguraste tu nueva vida». Lucía lo miró con ternura, sintiendo que aquellas palabras eran la conclusión perfecta de un viaje marcado por la caída, la traición y la resurrección. Los días posteriores confirmaron lo que todos esperaban. El éxito fue rotundo. Los medios internacionales lo calificaron como el modelo perfecto de lujo sostenible. Los inversionistas celebraban los beneficios anticipados y las reservas agotadas para meses. Mientras caminaba por los pasillos impecables, Lucía observaba el mármol reluciente, las lámparas de diseño, los espejos que reflejaban la inmensidad del mar. Cada rincón era un recordatorio de que había logrado transformar el dolor en legado, la traición en triunfo. Por primera vez en años, no sentía ansiedad por el futuro ni rabia por el pasado. Estaba en paz. Esa noche, cuando la brisa marina entraba suavemente por el balcón de su suite privada, Lucía se recostó en una chaise longue con un suspiro. El murmullo del mar era su melodía de victoria. Mateo apareció con 2 copas de vino de una bodega exclusiva. Se acercó y le dijo con voz baja: «Brindemos por lo que viene». Ella levantó la copa, sonrió con calma y respondió: «Por lo que viene, Mateo, y porque nunca volveré a perderme a mí misma». El cristal de las copas chocó con un tintineo que quedó grabado en su memoria. El resort no era solo un negocio, era su manifiesto. Cada piedra, cada suite, cada inversión llevaba consigo la historia de su resistencia y de su capacidad de reinventarse. Julián pertenecía definitivamente al pasado, y aunque las cicatrices siempre estarían en su memoria, ya no dolían. Lucía levantó la vista hacia el horizonte iluminado, convencida de que el futuro estaba abierto frente a ella, brillante, infinito. No necesitaba venganza, porque su vida entera era ahora la mejor respuesta. La inauguración del resort seguía siendo el tema favorito en los círculos empresariales y sociales más exclusivos. Los artículos en revistas de lujo la describían como un acontecimiento histórico. Lucía Herrera redefine el concepto de hospitalidad de alta gama. Las fotografías mostraban a la nueva presidenta caminando entre inversores, celebridades y políticos, siempre impecable, siempre en control. Pero detrás de cada flash había algo más profundo. La historia de una mujer que, después de haber sido humillada, había aprendido a convertir las heridas en estrategias y el dolor en patrimonio. Lucía no se dejaba deslumbrar por los halagos. Sabía que el verdadero reconocimiento no estaba en las portadas, sino en haber sobrevivido y haber creado algo eterno. En la terraza privada de la suite presidencial, esa que reservaba solo para momentos especiales, Lucía contemplaba el horizonte cuando el sol se hundía en las aguas turquesas del Mediterráneo. El cielo se pintaba de tonos rosados, dorados y anaranjados, como si el universo decidiera rendirle un homenaje. Mateo apareció con una botella de vino reserva, de esas que solo se descorchan en celebraciones irrepetibles. Sirvió 2 copas y le entregó una con una sonrisa tranquila. «Por fin puedes respirar», susurró. Ella tomó la copa, lo miró a los ojos y respondió: «No solo respiro, ahora siento que vivo». El eco de esa frase se mezcló con el murmullo del mar y con la certeza de que nada volvería a ser como antes. Julián, en cambio, era apenas un recuerdo difuso. Su nombre sobrevivía en pequeñas columnas de prensa que hablaban de demandas pendientes, deudas y cuentas bloqueadas. El mundo que había construido con arrogancia se desmoronaba a cada día, como un imperio de arena arrastrado por la marea. Nadie lo llamaba ya visionario, ni magnate, sino el hombre que lo perdió todo por ambición. Lucía no necesitaba pronunciar su nombre. El silencio del presente se encargaba de borrarlo. La única huella que quedaba era aquella carta suplicante que él le había enviado. No la leyó entera, la lanzó a las llamas de la chimenea, comprendiendo que el verdadero poder estaba en no volver a mirar atrás. La vida junto a Mateo adquiría una cadencia natural, equilibrada entre negocios y complicidad. De día, trabajaban en oficinas panorámicas revisando planes de expansión hacia Asia, discutiendo inversiones estratégicas y diseñando alianzas con capital internacional. De noche, compartían cenas en la terraza del resort, con velas que iluminaban el mar y un piano suave sonando a lo lejos. No había máscaras ni obligaciones. «Contigo no siento que compito con nadie», le dijo Lucía una noche. «Siento que camino acompañada». Mateo la miró con ternura y respondió: «Eso es lo que significa tener un verdadero socio en la vida». El resort pronto se consolidó como un epicentro de poder internacional. No era solo un hotel de lujo, era el escenario de encuentros estratégicos,
Presidentes de corporaciones, reyes europeos, diseñadores de alta gama y filántropos coincidían en sus pasillos. Se organizaban foros de sostenibilidad, reuniones secretas de inversión y conferencias que marcaban tendencia. Lucía era anfitriona y protagonista a la vez. Su imagen proyectaba autoridad, y cada palabra que pronunciaba era recibida con respeto. El patrimonio que había rescatado de la traición ahora crecía en sus manos, sólido y transparente. Ella ya no era la sombra de un millonario, era la dueña de su propia historia. En una velada especialmente esperada, Mateo le entregó los primeros informes financieros del resort. Los números eran tan altos que parecían irreales, reservas agotadas durante meses, beneficios que superaban todas las previsiones y acuerdos de inversión que abrían puertas en otros continentes. Este es solo el principio, le dijo él con voz emocionada. Lucía sostuvo el documento, sonrió y lo cerró con suavidad. No son las cifras lo que me hacen feliz, Mateo. Es lo que significan. Esto no es dinero, es mi libertad convertida en legado. Era cierto, lo que celebraba no era un balance, sino su renacimiento. Cada tarde, al terminar la jornada, Lucía encontraba refugio en la playa privada del resort. Caminaba descalza por la arena blanca, dejando que las olas borraran sus huellas. Ese gesto sencillo, repetido día tras día, era su ritual de liberación. Entre tanto lujo y grandeza, necesitaba recordar lo esencial, la capacidad de elegir, de ser libre. Y en ese caminar lento, con el viento en el rostro, comprendía que el verdadero poder no se trataba de dominar a otros, sino de haberse recuperado de su propia caída. Allí, entre el mar y la arena, descubría cada día que ya no era una víctima, sino una mujer en plenitud. La noche del gran brindis llegó sin la necesidad de alfombras rojas ni cámaras indiscretas. Fue un momento íntimo, reservado solo para ella y Mateo, en la terraza que dominaba la bahía iluminada. Levantaron sus copas con solemnidad, bajo un cielo tapizado de estrellas. «A nuestro futuro», dijo él. Lucía lo observó con ternura, con la serenidad de quien ya no teme a nada, y respondió: «A nuestra libertad». El sonido cristalino de las copas chocando quedó grabado como un pacto silencioso, más fuerte que cualquier contrato firmado en una junta directiva. Después del brindis, Lucía se apoyó en la barandilla de mármol y cerró los ojos, dejando que la brisa marina jugara con su cabello. El mar brillaba bajo la luz de la luna, inmenso, infinito, como un espejo de su nueva vida. Pensó en la traición, en la humillación, en la venganza, y comprendió que todo había sido necesario para llegar hasta allí. Ya no había rabia ni tristeza, solo gratitud por haber descubierto la fortaleza que ignoraba poseer. «Ahora sí, soy dueña de todo», murmuró. Mateo se acercó, la rodeó con un abrazo cálido y juntos se quedaron en silencio, escuchando el rumor de las olas. Esa noche no hubo discursos ni promesas, solo la certeza de un círculo cerrado y otro que se abría. En medio de la calma, Lucía entendió que su historia no era solo un relato de traición y venganza, sino de superación y renacer. Había conquistado lo más difícil, su libertad. Y allí, bajo un cielo que parecía infinito, supo que el lujo más grande de todos no era el resort, ni los contratos, ni los aplausos, sino la paz de saber que, por fin, la vida le pertenecía. ¿Te sorprendió lo que viste en esta historia? Entonces no imaginas lo que ocurrió cuando un hombre humilló a su esposa llamándola ballena, y al día siguiente ella tomó una decisión que lo dejó sin palabras. Te dejo este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre toda la verdad detrás de mi marido dijo. Pareces una ballena, y al día siguiente vendí todo, porque el final es tan poderoso que jamás lo olvidarás. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.